¿Alguna vez has sostenido el rosario y sentido que algo extraordinario sucedía? Padre Pío, conocido por su profunda espiritualidad y milagros que desafían explicaciones lógicas, tenía una visión única sobre el poder de esta oración. La verdad es que, si sigues las enseñanzas de Padre Pío y lo haces de la manera correcta, puede ser que tu vida espiritual se transforme de manera radical. Pero, ¿qué es esto? ¿Y por qué esta práctica puede traer cambios tan poderosos a tu vida? Vamos a explorar cómo el rosario, cuando se hace con la intención correcta, puede ser el medio para una conexión más profunda con Dios y un camino para recibir sus bendiciones más poderosas. La oración del rosario siempre ha sido un pilar esencial en la vida de un cristiano, siendo un vínculo directo con la espiritualidad profunda de nuestra fe. Cuando sostienes el rosario, no se trata solo de recitar palabras, sino de conectarte con la esencia de nuestra creencia en Cristo. Es un momento de meditación constante, donde la mente se alinea con el corazón, reflexionando sobre los misterios de nuestra salvación y la vida de Jesucristo. No importa dónde estés, la práctica del rosario puede hacerse en cualquier momento y en cualquier lugar, si se lleva a cabo con verdadero amor e intención. Muchos estudiosos de la Biblia consideran el rosario una llave para desbloquear las puertas de una vida espiritual más rica y más cercana a Dios. A través de sus misterios, no solo meditamos sobre las alegrías y tristezas de Cristo, sino que también hacemos una invitación diaria para que Él nos guíe en nuestros propios desafíos. El rosario es como un mapa espiritual, ayudándonos a encontrar el camino correcto, especialmente en momentos de duda. Para los jóvenes cristianos, esta práctica es un pilar fundamental, ya que fortalece la fe y ilumina el camino en tiempos de prueba. A lo largo de los siglos, el rosario ha sido una poderosa herramienta de transformación espiritual, con millones de testimonios de fe comprobando sus efectos profundos. Nos enseña a perseverar en la oración, a confiar en Dios y a buscar su orientación a través de cada misterio. Por lo tanto, al sostener el rosario en tus manos, recuerda que es más que una simple oración, es una invitación al cultivo de una espiritualidad sincera, que se refleja no solo en palabras, sino en acciones concretas de fe. Padre Pío, uno de los santos más amados de la Iglesia, tenía una relación profunda con el rosario. Para él, esta oración no era solo una práctica devocional, sino un arma poderosa contra las tentaciones y las adversidades de la vida. Solía afirmar que el rosario debería ser la oración del cristiano en todo momento, especialmente cuando la fe se ponía a prueba. Su devoción al rosario era tan intensa que muchos fieles creen que lo usaba para interceder por ellos en momentos de aflicción, demostrando su poder espiritual de manera concreta y visible. El rosario estaba presente en su vida cotidiana, ya fuera durante el trabajo en el convento o en los momentos de recogimiento, siempre con el objetivo de buscar la paz de Cristo. Padre Pío decía que la oración del rosario no era solo para los momentos de necesidad, sino para ser una constante, alimentando el alma y reforzando la confianza en Dios. También animaba a sus discípulos a nunca rendirse, afirmando que, a través de la oración constante y la devoción, la gracia de Dios se derramaba sobre aquellos que se entregaban totalmente a su voluntad. Para aquellos que buscan fortalecer su fe, el ejemplo de Padre Pío con el rosario es un modelo claro de cómo podemos confiar en la oración diaria y en las promesas de Cristo. Él usaba el rosario para entrar en comunión con Dios, no solo para pedir, sino para rendirse a su voluntad. Al igual que él, también podemos hacer del rosario una práctica central en nuestra vida espiritual, sabiendo que esta oración, guiada por la fe, nos acerca más a Jesucristo y nos ayuda a vivir los enseñamientos del Evangelio con valentía y perseverancia. El rosario no es solo una secuencia de oraciones, sino una herramienta de transformación profunda para la mente y el espíritu. Cuando se recita con sinceridad y devoción, tiene el poder de calmar la mente y ayudar a organizar los pensamientos, alejando la ansiedad y las distracciones del mundo moderno. La oración del rosario puede traer una paz inexplicable, permitiendo que el cristiano se conecte con la verdadera esencia de la fe, de manera que no solo los pensamientos, sino todo el ser se sienta renovado y alineado con la voluntad de Dios. Para muchos, el simple acto de sostener el rosario puede traer claridad y enfoque, especialmente en momentos de confusión o incertidumbre. La mente humana, naturalmente, tiende a dispersarse con facilidad, pero el ritmo repetitivo de las oraciones del rosario ayuda a centralizar los pensamientos y crea una atmósfera de paz interior. Al meditar sobre los misterios de Cristo y la Virgen María, el practicante permite que estas meditaciones toquen su corazón, transformando no solo la mente, sino también el espíritu. En momentos de lucha o adversidad, esta práctica se convierte en un refugio seguro, una oportunidad para reencontrar la dirección divina. El poder transformador del rosario va más allá del alivio momentáneo, crea una base sólida de fe que se refleja en las acciones diarias.
Al fortalecer la relación con Dios, el practicante también comienza a percibir cambios en su vida cotidiana. El rosario se convierte no solo en un hábito, sino en un camino de crecimiento espiritual, donde cada oración es una oportunidad para profundizar la conexión con el Evangelio. La práctica constante de esta devoción refleja la promesa de que, al permanecer en Cristo, somos transformados a su imagen y semejanza, viviendo una vida de amor, fe y dedicación. Padre Pío es ampliamente reconocido por sus milagros extraordinarios, muchos de los cuales estaban íntimamente ligados a su devoción al rosario. Para él, esta oración no era solo una forma de buscar consuelo, sino una llave para abrir las puertas de lo divino. Hay relatos de personas que afirman haber sido curadas de enfermedades graves e incluso de situaciones aparentemente sin solución después de pedir la intercesión de Padre Pío mientras rezaban el rosario. La fe y la confianza en la oración jugaron un papel crucial en esos milagros, mostrando cómo la combinación de devoción sincera con la intercesión de un santo puede generar resultados sorprendentes. Un ejemplo notable es el testimonio de una mujer que, después de meses de oración del rosario pidiendo la curación de un cáncer, experimentó una recuperación que los médicos consideraron inexplicable. Ella atribuía su curación a la intercesión de Padre Pío, con quien sentía una conexión profunda a través del rosario. Estos milagros no ocurrían por casualidad, sino como una respuesta directa a la fe inquebrantable de quienes se dedicaban a la oración y confiaban en el poder de Dios, ejemplificando la fuerza espiritual que el rosario puede proporcionar cuando se acompaña de verdadera fe. La relación de Padre Pío con el rosario muestra que la oración no debe verse como algo mecánico, sino como una forma poderosa de acceder a la gracia divina. A través de sus milagros, Padre Pío nos enseña que, al rezar con verdadera fe y entrega, el rosario se convierte en más que una oración, se convierte en un canal directo para la transformación espiritual y física. Y al seguir su ejemplo, podemos ver en nuestra propia vida los milagros diarios que ocurren cuando confiamos plenamente en el poder de Dios y en la intercesión de sus santos. Integrar el rosario en la vida diaria puede parecer desafiante al principio, especialmente para aquellos que tienen una rutina apretada, pero con un poco de organización, es totalmente posible. Una de las formas más efectivas de comenzar es dedicar algunos minutos por la mañana o antes de dormir a la oración. No tiene que ser una recitación larga, solo 5 minutos ya son suficientes para conectarse con Dios y comenzar el día con la mente centrada. Además, la práctica de rezar el rosario durante el trayecto al trabajo o a la escuela es una manera práctica de aprovechar el tiempo de desplazamiento para nutrir el alma con la presencia divina. Otro consejo importante es encontrar un ambiente tranquilo, aunque sea por un corto periodo, para dedicarlo al rosario. Puede ser en un rincón silencioso de casa o incluso durante la pausa en el trabajo. Lo importante es crear un hábito constante. Muchas personas descubren que, cuando comienzan a incorporar el rosario en su vida cotidiana, los beneficios espirituales comienzan a reflejarse en su vida diaria, mayor paz interior, menor estrés y una conexión más profunda con Dios. Un simple gesto, como sostener el rosario mientras se medita sobre los misterios, puede transformarse en una poderosa herramienta para el fortalecimiento de la fe. El secreto está en la consistencia. Al igual que cualquier práctica devocional, la clave para integrar el rosario en la vida diaria es la perseverancia. No se trata de perfección, sino de sinceridad en el corazón y dedicación constante. Por ejemplo, si comienzas a rezar el rosario durante toda una semana, pronto notarás cómo moldea tu perspectiva sobre las dificultades y cómo trae la presencia de Dios a cada aspecto de la vida. Al dedicar un tiempo diario para el rosario, estarás cultivando una espiritualidad activa y verdadera, lista para enfrentar los desafíos con una fe inquebrantable. La oración del rosario tiene una fuerza espiritual incomparable, capaz de transformar cualquier corazón que se disponga a rezarla con fe y devoción. En un mundo marcado por tantos desafíos, donde la mente frecuentemente se encuentra en agitación, el rosario ofrece una pausa refrescante, proporcionando una paz interior que va más allá de las palabras. Cuando nos entregamos totalmente a esta oración, somos invadidos por una serenidad profunda, como si estuviéramos siendo arrullados por la propia presencia de Dios. Es esa paz la que se convierte en una fuerza poderosa, capaz de traer equilibrio a nuestras emociones y claridad a nuestros pensamientos. En momentos de angustia, el rosario se convierte en un verdadero bálsamo espiritual, aliviando las tensiones del alma y permitiéndonos conectarnos con el amor divino. Al meditar sobre los misterios de la vida de Cristo y de la Virgen María, somos recordados de las promesas de Dios y de su constante cuidado por nosotros. A cada Ave María, se nos invita a confiar aún más en el plan divino, independientemente de las dificultades que enfrentamos. Esta práctica de fe no solo nos acerca a Dios,
sino que también nos da el valor necesario para vivir con propósito y serenidad, enfrentando los obstáculos con la certeza de que Él está con nosotros en cada paso. Además de promover la paz interior, el rosario también es un camino para la autotransformación. A medida que nos dedicamos a esta oración diaria, comenzamos a percibir un cambio sutil en nuestro ser, nuestras actitudes, nuestras reacciones e incluso nuestras palabras se vuelven más alineadas con el Evangelio de Cristo. El rosario, por lo tanto, no es solo una práctica devocional, sino una forma de vivir la fe de manera práctica, aplicando los enseñamientos de Jesús en nuestra vida cotidiana. Con esto, no solo encontramos paz interior, sino que también nos convertimos en instrumentos de paz para aquellos a nuestro alrededor. La oración del rosario es considerada por muchos como una poderosa forma de protección espiritual, actuando como un escudo contra las fuerzas del mal y las tentaciones que nos rodean. Cuando rezamos el rosario con fe genuina, nos ponemos bajo la protección divina, permitiendo que Dios nos guíe y nos proteja en todas las circunstancias. El rosario nos ayuda a mantener nuestra mente enfocada en las cosas celestiales, apartándonos de las distracciones del mundo y de las influencias negativas que buscan alejarnos de Dios. Esta práctica devocional nos fortalece espiritualmente, creando una barrera de protección contra las adversidades de la vida. Sin embargo, el rosario no es solo una forma de pedir protección, sino también un acto de rendición a Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Al sostener el rosario y meditar sobre los misterios de la vida de Jesús y María, estamos reafirmando nuestra entrega a Él, sabiendo que, independientemente de lo que pase, Él estará a nuestro lado. Esta confianza nos permite enfrentar los desafíos con una paz que solo la oración puede proporcionar, sabiendo que nuestra protección viene directamente del Creador. En momentos de peligro o dificultad, muchos cristianos recurren al rosario como una forma de pedir la intercesión divina, seguros de que, con la ayuda de María, somos protegidos de las fuerzas malignas. La fuerza protectora del rosario también se extiende a nuestras familias. Al rezarlo con los hijos o en familia, reforzamos la protección de Dios sobre nuestros seres queridos. Es un símbolo de unión y fe, y, muchas veces, cuando las familias enfrentan dificultades, la oración del rosario se convierte en un punto de encuentro espiritual que restaura la paz y la armonía. Por lo tanto, el rosario no es solo una protección personal, sino un medio eficaz de proteger a aquellos que amamos, creando un ambiente de seguridad espiritual que nos permite vivir la vida con confianza, sabiendo que Dios cuida de nosotros en todo momento. Padre Pío nos dejó una valiosa lección sobre cómo vivir la fe a través del rosario, no solo como una práctica de oración, sino como un compromiso diario con Dios. Él enseñaba que, al rezar el rosario, debíamos hacerlo con toda nuestra atención y corazón, y no solo con la boca. Para él, cada Ave María y cada Padre Nuestro debía ser recitado con un propósito claro, no como una repetición vacía, sino como una verdadera comunión con lo divino. Esta enseñanza nos invita a ser más conscientes en nuestras oraciones, enfocándonos en cada palabra, dejando que toquen profundamente nuestra alma. Además, Padre Pío nos orientaba a mantener la humildad y la devoción al rezar el rosario, siempre con la disposición de aprender de Cristo y María. Él creía que esta oración debía ser un reflejo de nuestra vida cristiana, no solo un momento aislado de oración, sino algo que se reflejara en nuestras actitudes diarias. Por ejemplo, si rezamos el rosario con la intención de pedir sabiduría o paciencia, necesitamos estar dispuestos a aplicar esas virtudes en nuestra vida diaria. La oración, según Padre Pío, no es algo desconectado de la vida práctica, sino algo que debe moldear nuestras acciones y decisiones. La práctica del rosario, según las enseñanzas de Padre Pío, también nos llama a la perseverancia. Él nunca recomendó que abandonáramos la oración, independientemente de las dificultades que surgieran. Para él, incluso cuando la vida se volvía difícil o parecía que nuestras oraciones no estaban siendo respondidas, el rosario era un ancla que nos mantenía firmes en la fe. Al seguir estas enseñanzas, podemos ver el rosario no solo como una oración, sino como un estilo de vida que nos acerca más a Dios, transformando nuestra jornada espiritual de forma profunda y duradera. El rosario es considerado, por muchos cristianos, una de las armas más poderosas contra las fuerzas del mal, siendo una herramienta de defensa espiritual y protección divina. Cuando se reza con fe, se convierte en un escudo contra las tentaciones, las influencias malignas y las dificultades de la vida. Al meditar sobre los misterios de la vida de Cristo y María, recordamos las victorias que el Señor conquistó por nosotros y la fuerza espiritual que tenemos a nuestra disposición. El rosario nos permite invocar la intercesión de María, quien, según la tradición católica, tiene el poder de interceder a nuestro favor y protegernos de las trampas del maligno. Además,
el rosario nos enseña la perseverancia y la confianza en Dios, algo fundamental cuando enfrentamos adversidades espirituales. Al rezar el rosario en momentos de dificultad, nuestra fe se fortalece y nuestra mente se aleja de las ansiedades y miedos causados por las tentaciones. Como un ejército que se prepara para una batalla, el cristiano que reza el rosario se arma con la palabra de Dios y la protección divina, preparándose mejor para enfrentar cualquier desafío. La oración del rosario nos ayuda a permanecer firmes en la fe, incluso cuando el enemigo se acerca, ofreciéndonos una fuerza que proviene de Dios y de su eterna misericordia. El poder del rosario contra el mal no solo es espiritual, sino también emocional. Ayuda a alejar pensamientos negativos, sentimientos de angustia y situaciones que nos hacen vulnerables. Cuando enfrentamos tentaciones, el rosario nos da la fuerza para resistir y permanecer firmes en nuestra fe. Por ejemplo, al sentir que estamos siendo atacados por pensamientos o comportamientos destructivos, la oración del rosario puede ser una poderosa herramienta de defensa, no solo contra el mal, sino también contra cualquier influencia negativa que quiera alejarnos de Dios y de su paz. Padre Pío siempre enfatizó la importancia de la conexión entre oración y fe, especialmente al rezar el rosario. Para él, no se trataba solo de recitar palabras, sino de poner toda nuestra confianza en Dios al hacerlo. El rosario, cuando se reza con verdadera fe, es más que una práctica religiosa, es un medio para fortalecer nuestra relación con Cristo y con la Virgen María. La oración es un camino de entrega, donde expresamos nuestra confianza en las promesas de Dios, y al mismo tiempo, somos transformados por su gracia. Es por eso que, para Padre Pío, el rosario no era solo una repetición de oraciones, sino una experiencia de fe verdadera. Cuando rezamos el rosario con una fe sólida, podemos sentir un cambio dentro de nosotros. La mente y el corazón se abren a la presencia divina, y la conexión con Dios se vuelve más real y tangible. El rosario es un medio para hacer nuestra fe activa, pues la oración no es solo una forma de pedir, sino también de acoger la voluntad de Dios. A través de la meditación sobre los misterios de la vida de Cristo, somos llamados a vivir según los enseñamientos del Evangelio, y esto fortalece nuestra fe y nos acerca a Dios. Al igual que Padre Pío, podemos usar el rosario para renovar nuestra fe todos los días, permitiendo que sea un vehículo de transformación espiritual continua. La relación entre oración y fe se vuelve aún más profunda cuando recordamos que el rosario también es un acto de acción. La fe sin obras es vacía, y el rosario nos invita a actuar conforme a la voluntad de Dios. Al rezarlo, no solo estamos hablando con Dios, sino también preparándonos para actuar con fe en el mundo. Padre Pío veía el rosario como una forma de fortalecernos para vivir nuestra fe en acción, ayudándonos a actuar con más amor, paciencia y generosidad en nuestro día a día. La oración del rosario, por lo tanto, no solo edifica nuestra fe, sino que también nos inspira a vivir la fe de manera práctica y concreta. La práctica del rosario no es solo una oración, sino un verdadero camino de crecimiento espiritual, que nos conduce a una vida más cercana a Dios. Al recitar los misterios del rosario, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre los principales eventos de la vida de Cristo y María, permitiendo que esos momentos espirituales revelen nuevas profundidades de fe en nuestro corazón. Con el tiempo, a medida que nos dedicamos más a esta oración, nuestra comprensión de las Escrituras y nuestra relación con Dios se hacen más profundas. La práctica constante del rosario nos ayuda a desarrollar una mente más abierta y un corazón más receptivo a la voz de Dios, convirtiéndose en un fundamento sólido para nuestra jornada espiritual. El rosario es una forma de hacer que la fe se vuelva visible en nuestras acciones cotidianas. Cuando nos comprometemos con la oración diaria, comenzamos a darnos cuenta de cómo moldea nuestro carácter y nuestras actitudes. El simple acto de sostener el rosario y meditar sobre los misterios de Cristo nos recuerda constantemente el propósito mayor de nuestra vida, seguir los pasos de Jesús y vivir conforme al Evangelio. Este crecimiento espiritual, muchas veces silencioso y gradual, se revela a través de la transformación interna que ocurre a medida que nos entregamos a la oración y a los enseñamientos de Cristo. Padre Pío solía decir que la oración del rosario era la clave para vencer las dificultades espirituales y crecer en la fe. Él creía que, a través de la repetición sincera de la oración, nos fortalecíamos para enfrentar los desafíos de la vida con una nueva perspectiva. La práctica del rosario no solo nos mantiene firmes en la fe, sino que también nos ayuda a cultivar virtudes como la paciencia, la humildad y el perdón. A medida que crecemos espiritualmente, nuestra conexión con Dios se profundiza, y el rosario se convierte en una expresión más auténtica de nuestro deseo de vivir en su presencia. Nos ayuda a convertirnos en más semejantes a Cristo, guiándonos a una vida de mayor plenitud espiritual. El rosario es, sin duda, un poderoso canal de gracia divina,
siendo un medio a través del cual experimentamos la misericordia de Dios de manera tangible. Al rezarlo con el corazón abierto, somos tocados por la infinita bondad de Dios, que derrama sus gracias sobre nosotros, muchas veces de maneras inesperadas. El rosario nos coloca en sintonía con el corazón de Jesús y de María, permitiéndonos vivenciar la misericordia que emana de esos dos grandes corazones. Cada Ave María recitada nos acerca más a esa gracia, dándonos fuerzas para enfrentar las dificultades de la vida con más confianza en su providencia. Esa misericordia que recibimos al rezar el rosario no es solo para nuestras propias necesidades, sino también para que podamos ser canales de misericordia para los demás. La oración del rosario nos enseña a mirar con compasión las necesidades del prójimo y a ser instrumentos de amor y perdón. Es una oración que nos ayuda a ser más sensibles a las dificultades de los demás y más dispuestos a interceder por ellos. Cuando rezamos el rosario, no solo pedimos por nosotros mismos, sino que también ofrecemos nuestra oración por las intenciones de los demás, convirtiéndonos en agentes de la misericordia divina en el mundo. Padre Pío entendía el rosario como un verdadero medio para alcanzar la misericordia de Dios y se entregaba a esa oración con una confianza profunda. Él sabía que, a través de esta práctica, experimentaba un flujo constante de gracia que lo sostenía en su vida de fe. Para él, cada oración del rosario era una oportunidad para tocar la fuente de la misericordia de Dios, y alentaba a sus hijos espirituales a dedicarse a esta oración como un medio para alcanzar la verdadera paz y reconciliación con Dios. El rosario, por lo tanto, no es solo una oración, sino un canal vital de gracia, llevándonos a la curación espiritual, la transformación y el perdón de Dios. Ahora que sabes cómo el rosario puede transformar tu vida y acercarte aún más a Dios, ¿qué tal poner estas enseñanzas en práctica? Imagina cómo tu fe puede crecer con cada oración y cómo la paz y protección que tanto buscas pueden manifestarse en tu vida. ¿Estás listo para vivir esa transformación? No pierdas tiempo, comienza a rezar el rosario con el corazón abierto y observa el impacto que puede tener en tu jornada espiritual. Y para seguir recibiendo más contenidos como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No dejes pasar esta oportunidad de crecimiento espiritual.